Les voy a pasar este video con la intención de que las personas a que no han ingresado a una Classroom o que no han realizado algunas actividades o que hay algunas dudas de algunas actividades, por favor, ingresen a Classroom, hagan sus actividades. Si tienen alguna duda, con confianza, por favor, coméntemelo. Ahí tenemos los grupos de WhatsApp. Si aún no están en los grupos de WhatsApp de la asignatura, pues coméntale a un compañero o a sus papás y les paso de nuevo la invitación. Es muy importante que haga sus actividades para que no bajen en calificación o repruebe. Les voy a ayudar un poquito aquí pues retomando las actividades que hemos hecho hasta el momento, para que lo tomen en cuenta en la realización de sus actividades, en su corrección o en su realización, ¿sí? Si aún no las han hecho. Entonces aquí les voy a mandar el video donde vamos explicando las actividades. Sí, que tengan buen día. El primero de estos trabajos fue el de pasado presente. Yo les pedí que pusieran ahí un ejemplo de un conflicto que se haya visto en la actualidad. Puede ser el del agua, el de conflictos de agricultores, que ha tenido mucho auge ahí en el sur del estado. Eso es para que vean cómo va creciendo un conflicto y se genera una guerra. Los dos productos que yo les pedí para este tema es definir los pasos para generar una guerra. El primero es conflicto, el segundo es una crisis, tercero una crisis severa y el cuarto una guerra, ¿sí? Cuando se genera una guerra. Primero el conflicto, es el primer paso, tiene que haber un problema, una crisis cuando ya no hay una solución o está el diálogo. Cuando hay una crisis severa es cuando ya no hay el diálogo por parte de una de las personas o de los estados en este caso, y se genera una guerra. Lo que hay que hacer es leer las páginas del libro que yo les puse ahí en su Classroom y definir qué es un conflicto, definir qué es una crisis severa y qué es una guerra. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. No hay que inventárselo, no es bajo lo que ustedes saben, no es de lo que yo pienso que es. Hay que leer el libro y hay que contestarlo, ¿sí? Porque muchos me pusieron lo que pensaban y no es lo que piensan. Hay que leer y luego hay que contestar. La otra parte del trabajo es identificar los tipos de guerra, ¿sí? Tenemos 5 tipos de guerra: la guerra civil, la guerra de independencia, la guerra de guerrillas, la guerra mundial y la guerra entre estados. En las páginas del libro que les puse ahí en Classroom, ahí viene la información precisa y exacta para que ustedes respondan esta actividad. Vienen definidas cada una de ellas. ¿En qué consiste la guerra civil? Y hay que anotarlo aquí abajo. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la guerra de independencia? Y hay que anotarlo. ¿En qué consiste la guerra de guerrillas? Y hay que anotarlo. ¿En qué consiste la guerra mundial? Y hay que anotarlo. ¿Y en qué consiste la guerra entre estados? Hay que ser suficientes con las respuestas, ¿eh? No hay que ponerlas nada más por llenar un espacio o tratar de contestar porque se va a devolver el trabajo por falta de información. Hay que aclarar bien en qué consiste una guerra civil. Hay que aclarar bien en qué consiste una guerra de independencia, una de guerrillas, la mundial y una guerra entre estados. Esos son los dos trabajos que hay que hacer en esta actividad. Sí, les digo y les comento, ahí viene la información, ahí les puse las páginas del libro, se las adjunté porque aún no tenía el libro y con esas se pueden ayudar, vienen hasta en negritas la información, ¿sí? Viene en negritas donde ustedes tienen que sacar la información de cada uno de estos tipos de guerras y los pasos en los que se genera una guerra. Entonces, ahí por favor, si es necesario corregir o si es necesario hacer, chequen la información que les puse en su Classroom. La siguiente actividad es de números romanos, conversión histórica y siglos. Aquí muchos tuvieron muchos errores, así que préstenme bien atención para que en caso de que les haya pedido corregir o que aún no han hecho las actividades, sepan cómo hacerlo, ¿sí? Primero les puse una hoja ahí en su cuaderno, que ahí se las voy a presentar. Hay que copiarla toda en su cuaderno. ¿Qué nos pone esa hoja? Pues bueno, nos dice cómo son los milenios, las eras, las épocas, los lustros, y eso hay que saberlo, ¿sí? Hay que saberlo, ¿para qué? Para cuando lo leamos en el libro, pues sepan interpretarlo. Y luego viene una parte ahí de los siglos, ¿sí? Viene siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Termina en el siglo 12. A muchos les faltó
que aquí terminaran hasta el siglo XXI. Les dije que terminaran hasta el siglo XXI. El siglo XXI es en el que estamos ahorita, que es X más X, 20 y una Y. Aquí me equivoqué más. X, X y una Y sería 21, que sería del año 2000 al 2099. Entonces hay que terminar el siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI con estos años, ¿sí? Que el siglo XII, por ejemplo, empieza en el 1100 y termina en el 1199. Esto hay que terminarlo, ¿sí? A muchos les faltó. Y luego, en la tercera actividad, les puse unos ejercicios. Aquí muchos se equivocaron porque pensaron que era como este, ¿sí? No leyeron bien la tabla y las instrucciones. El primero de los cuadros es de números romanos arábigos, que son los que usamos. La I es igual a 1, 2i es igual a 2, 3i es igual a 3, y v es igual a 4, v es igual a 5, ¿sí? Acuérdense que ya les había pasado un video de esto de los romanos. Aquí se equivocaron muchos y no me lo quieren corregir, me lo siguen mandando igual. En este yo estoy pidiendo siglos a años, sí, no estoy pidiendo arábigos, no estoy pidiendo romanos arábigos, estoy pidiendo siglos a años. Si yo le pongo el 1, el siglo 1 me tiene que poner qué años comprende el siglo 1. Si yo le pongo el año 150, usted me tiene que poner qué siglo es el año 150, que sería el 2. Si yo le pongo el siglo 3, usted me tiene que poner de qué año a qué año es el siglo 3. Si yo le pongo el año 370, usted tiene que decirme en qué siglo está. No me vayas a convertir este 370 romano porque yo no te estoy pidiendo eso. Yo te estoy pidiendo que tú lo conviertas a siglos, de siglos a años. Este ejercicio era para esto. Acá no se repite lo que hicimos aquí. Aquí lo que tenemos que hacer es usar nuestra lista esta que les dije que terminaran para ubicar los siglos y los años, ¿sí? Si yo te pongo el año 370, tú ponme qué siglo es el año 370. Tienes que buscarlo aquí. Aquí sabemos que es en el siglo 4. Y si te pongo el siglo 5, tienes que buscarlo en la tablita o en la hoja que te dije que copiaras y poner del año, de qué año a qué año es el siglo, ¿sí? Entonces hay que corregir esto y si no lo has hecho, por favor para que lo hagas correctamente. En este trabajo del panorama del periodo, les pedí estos 5 conceptos, hay que investigarlos y hay que contestarlos ahí en su cuaderno, por favor. Es importante que los conozcan porque en esto se basará lo que vamos a ver durante este trimestre. Más abajo les pedí que analizaran lo que es la lectura del texto. Lo que yo me basé que vieran es que leyeran la información. Si se dieron cuenta, está repartida en tres subtemas. El primero de ellos es modernidad del siglo XVIII, el segundo modernidad del siglo XIX, tercero modernidad del siglo XX. Yo les pedí que leyeran el texto y que me escribieran 5 novedades que platicaban ahí. No necesariamente tienen que ser inventos tecnológicos, como en la revolución industrial que se vieron la máquina de vapor, los tractores, los barcos o los vehículos a vapor, la máquina de tren. No necesariamente, ¿sí? Por ejemplo, en la modernidad del siglo XVIII, si hay alguna novedad de tipo social, por ejemplo, incursión de la población en la participación política. Eso lo ponemos en novedad, eso es una novedad. Si se permitió, si existieron desarrollos políticos, por ejemplo, se instalaron algunas repúblicas, anotamos aquí instauración de repúblicas, ¿sí? O sea, no es necesario poner algunos inventos que fueran como tipo tecnológicos, pueden ser culturales, pueden ser ideológicos. Por ejemplo, en el siglo XIX o en el XX, el movimiento de ilustración o el movimiento del pensamiento ilustrado que generó cambios sustanciales en los gobiernos, podemos ponerlo como una novedad. Acuérdense que son 5 por cada siglo, los que hay que seleccionar, los que a usted le llame más la atención, lo que usted considera, qué padre, esto no lo sabía, eso anótemelo ahí, por favor. Entonces eso es lo que hay que hacer en esa actividad de panorama del periodo. Como último tema es el de la burguesía. Este es la actividad que tenemos actualmente. La importancia de este tema es que ustedes comprendan la relevancia que tomó la burguesía por el movimiento que empezó a generar
debido a al interés de las altas producciones. Les puse un esquema donde pusiéramos qué son los burgueses, cuándo aparecieron, qué problemas se enfrentaron, qué reclamaban y qué enfrentamientos tuvieron. Lo de mayor importancia sobre este tema es que ustedes comprendan cómo empezaron a influir a través de sus ideales, porque ellos buscaban liberalismo económico, lo que lograron a través de los métodos de producción, porque promovieron el desarrollo de las tecnologías para producir más, que es lo de la producción industrial. Y luego, por las condiciones de trabajo que tenían, ellos provocaron que mucha gente pues empezara a manifestar y comenzaron a lograrse muchos derechos salariales que ahorita disfrutamos. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan quiénes son, qué era lo que buscaban, qué hacían, a qué se dedicaban y me lo contesten. Sí, aparte de este esquemita, también era hacer unas preguntitas que vienen ahí en el cuaderno. Obviamente, para contestar todo esto, hay que leer en el libro el tema que les pedí, ¿sí? Entonces, por favor, hay que leerlo y hay que contestarlo bien, ¿sí? No hay que ponerle qué son los burgueses, personas que trabajaban. No, 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 no. Hay que explicar bien, ¿sí? Hay que ponernos un poquito más listos o desarrolladores de trabajo.